El anciano de 64 años inclinó la cabeza avergonzado cuando escuchó las palabras fatales: tarjeta rechazada. Mal vestido y humillado en el supermercado abarrotado, sostenía una tarjeta plateada con manos temblorosas. Su carrito desbordaba con 500 pesos en mercancía. Bruno, el gerente arrogante, llegó ajustándose la corbata cara. «Si no tiene dinero, ¿para qué vino aquí a hacernos perder el tiempo?» A pocos metros, Rosa Lima, la empleada de limpieza, observaba en silencio, pero ella no sabía que su próximo gesto revelaría la verdad más impactante que aquel lugar había presenciado. Una verdad que transformaría la humillación en justicia. Si quieres saber cómo termina esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal, dale like a este video y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás escuchando. El supermercado bullía en una tarde de jueves en Guadalajara. Pasillos repletos, carritos chocando entre sí, el ruido constante de productos siendo escaneados. Era un día más común y corriente. Hasta que todo cambió en la caja número 3. El hombre de 64 años permanecía ahí parado, con su ropa gastada y cabello despeinado. Su carrito estaba lleno: arroz, frijoles, carne y artículos de limpieza, medicamentos, más de 500 pesos en compras que marcarían la diferencia en la vida de cualquier familia. «Tarjeta rechazada», repitió la cajera, Amanda, con tono impaciente. Era el tercer intento. El hombre miraba confundido la tarjeta plateada en sus manos, claramente sin comprender qué estaba sucediendo. «Señor, ¿tiene otra tarjeta? ¿Efectivo?», preguntó Amanda, ya mostrando irritación. La fila detrás comenzaba a formarse y los murmullos de impaciencia crecían. «Por favor, inténtelo una vez más», pidió el hombre con voz débil. «Esta tarjeta siempre ha funcionado». «Ya lo intenté 3 veces», respondió Amanda poniendo los ojos en blanco. «El sistema no la acepta». Fue en ese momento cuando apareció Bruno de los Santos. El gerente de 35 años, siempre impecablemente vestido con su traje azul marino y corbata importada, caminaba por el supermercado como si fuera el dueño del mundo. Sus zapatos italianos hacían ruido en el piso encerado, anunciando su llegada. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Bruno, ajustándose la corbata y lanzando una mirada de desaprobación hacia el anciano. «Tarjeta rechazada, señor Bruno», explicó Amanda. «Ya lo intenté varias veces». Bruno analizó la situación con sus ojos fríos. Vio al hombre andrajoso, la ropa vieja, los zapatos gastados. En su mente prejuiciosa, la conclusión fue inmediata: otro oportunista tratando de hacerse pasar por alguien que no era. «Señor», dijo Bruno, elevando la voz intencionalmente, «¿está seguro de que esa tarjeta es suya?». La pregunta resonó lo suficientemente alto para que otros clientes la escucharan. Algunos se detuvieron a observar la escena. El hombre anciano se encogió, claramente avergonzado. «Sí es mía», respondió con dignidad, pero con la voz cada vez más baja. «Entonces, ¿por qué no funciona?», insistió Bruno cruzándose de brazos. «Nuestro sistema es muy eficiente, rara vez falla». A pocos metros de ahí, Rosa Lima observaba todo mientras pasaba el trapeador por el suelo. Sus 52 años de vida, sus manos callosas de tanto trabajo, su lucha diaria para mantener a sus 3 hijos. Todo eso le había enseñado a reconocer la injusticia cuando aparecía. Rosa conocía ese dolor, el dolor de ser juzgada por la apariencia, el dolor de ser tratada como inferior, el dolor de ver cuestionada su dignidad en público. «Señor, va a tener que salirse de la fila», ordenó Bruno, gesticulando para que el hombre se alejara. «Está molestando a nuestros otros clientes». El anciano miró alrededor, viendo los rostros impacientes, las miradas de juicio, la situación bochornosa que se había formado.
Sus manos temblaban mientras trataba de guardar la tarjeta en el bolsillo de la camisa. «Puedo intentar llamar al banco», sugirió el hombre con un hilo de esperanza en la voz. «No tenemos tiempo para eso», cortó Bruno. «Tenemos otros clientes que atender. Puede resolver esto en casa y regresar otro día». La humillación estaba completa. El hombre de 64 años bajó la cabeza derrotado. Comenzó a empujar el carrito lleno lejos de la caja, bajo las miradas curiosas y juzgadoras de decenas de personas. Rosa soltó el trapeador en el suelo. Algo dentro de ella se rebeló. No podía seguir callada viendo esa injusticia suceder frente a sus ojos. «Esto no está bien», murmuró para sí misma, dando el primer paso hacia la caja. Bruno ni siquiera notó que la empleada de limpieza se acercaba. Estaba demasiado ocupado ajustándose la corbata y verificando si había resuelto la situación de manera eficiente. Se sentía en control, poderoso, respetado. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra error. Y el hombre humillado que se alejaba empujando el carrito guardaba un secreto que, al ser revelado, haría que toda esa arrogancia se transformara en puro terror. El hombre que acababa de ser humillado en la caja se llamaba Eduardo Méndez. A los 64 años, cabello canoso y ojos cansados por la vida, cargaba un secreto que ningún empleado de aquel supermercado podría imaginar. Era el dueño de todo aquello. Eduardo Méndez era propietario de una de las cadenas de supermercados más grandes del estado. 15 tiendas esparcidas por la región, más de 1,000 empleados, facturación anual de cientos de millones de pesos, un verdadero imperio construido ladrillo por ladrillo durante 30 años de trabajo incansable. Pero su historia no había comenzado en la cima. Eduardo creció en una familia humilde, hijo de un albañil y una lavandera. Conocía íntimamente el sabor amargo de la necesidad, el dolor de ser despreciado por la apariencia, la lucha diaria para mantener la dignidad cuando el mundo insiste en quitártela. Fue exactamente por eso que decidió hacer esa prueba. En los últimos meses había estado recibiendo quejas sobre la atención en sus tiendas. Clientes humildes se quejaban de trato prejuicioso, miradas de desprecio, atención diferenciada. Eduardo necesitaba ver con sus propios ojos si esto era cierto. La noche anterior había planeado todo al detalle. Tomó la ropa más vieja que tenía en el closet. No se afeitó, se despeinó intencionalmente, dejó el Mercedes en el garaje y vino en camión. Quería parecer exactamente lo que muchos de sus clientes eran, personas sencillas, trabajadoras, que merecían respeto independientemente de su cuenta bancaria. La prueba estaba siendo más reveladora y dolorosa de lo que había imaginado. En poco más de una hora, dentro de su propia tienda, ya había sido seguido por el guardia de seguridad, ignorado por varios empleados y ahora públicamente humillado por su propio gerente. Del otro lado del supermercado, Rosa Lima exprimía el trapo en el agua sucia del balde. Sus dedos callosos contaban la historia de toda una vida dedicada al trabajo duro. Llevaba 3 años como empleada de limpieza en ese lugar. Rosa despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Se bañaba con agua fría en el pequeño departamento de 2 cuartos donde vivía con sus 3 hijos. Preparaba un café negro simple y salía a tomar los 2 camiones que la llevarían al trabajo. El viaje duraba 1 hora y media, pero nunca se quejaba. Tenía trabajo y eso ya era una bendición. Era viuda desde hacía 5 años. Su esposo Antonio había muerto en un accidente laboral cuando una estructura mal construida se desplomó sobre él. A los 47 años, Rosa se encontró sola con 3 niños pequeños, Miguel de 12 años, Ana de 9 y el pequeño Juan de apenas 5 años. Los primeros meses tras la muerte del esposo fueron los más difíciles de su vida.
Sin experiencia profesional, sin educación formal, Rosa tocó decenas de puertas hasta conseguir el empleo de limpieza. El salario mínimo apenas cubría los gastos básicos, pero ella lo hacía rendir. A pesar de todas las dificultades, Rosa nunca perdió una característica que la definía: la bondad natural. Siempre que veía a alguien necesitando ayuda, no podía pasar desapercibida. Ya había compartido su almuerzo con compañeros que olvidaron el suyo, ayudado a clientes perdidos a encontrar productos, consolado niños llorando mientras los padres hacían compras. Era esa misma bondad la que ahora hervía en su pecho al ver la injusticia cometida contra el anciano en la caja. Rosa conocía ese dolor íntimamente, sabía lo que era ser juzgada por la apariencia, tratada como inferior, tener su dignidad cuestionada. Bruno de los Santos, por su parte, caminaba por el supermercado sintiéndose dueño de la situación. A los 35 años, gerente desde hacía 2 años, comandaba a los 50 empleados de la tienda con mano dura y cero tolerancia para problemas. Bruno venía de familia adinerada. Padre empresario, madre doctora, creció en una burbuja de privilegios donde nunca tuvo que preocuparse por dinero. Graduado en administración de una universidad privada cara, consiguió el empleo en la cadena de supermercados a través de recomendación política. Para Bruno, el mundo se dividía en 2 categorías: los ganadores como él y los perdedores que merecían el lugar donde estaban. En su visión distorsionada, la pobreza era sinónimo de pereza, y las personas humildes deberían estar agradecidas por ser atendidas en su supermercado. No tenía idea de que el hombre al que acababa de humillar era su verdadero jefe. No sabía que cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, cada demostración de prejuicio estaba siendo grabada en la memoria del hombre que pagaba su sueldo. Y mucho menos imaginaba que la empleada de limpieza que se acercaba a la caja estaba a punto de hacer algo que cambiaría completamente el rumbo de esa tarde y de sus vidas para siempre. Eduardo Méndez empujaba el carrito lleno hacia la salida, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre él. Cada paso era una nueva puñalada en su dignidad. Las conversaciones susurrantes a su alrededor formaban un coro cruel de juicios. «Pobrecito, debe estar pasando necesidad», comentó una señora, moviendo la cabeza con lástima fingida. «Gente así ni debería entrar aquí», murmuró un hombre de traje, mirando a Eduardo como si fuera una plaga. Bruno de los Santos observaba la escena con satisfacción mal disimulada. Para él, había resuelto un problema con eficiencia. Se ajustó la corbata una vez más y se dirigió de vuelta a la caja, donde Amanda aún procesaba la situación. «Buen trabajo, Amanda», dijo Bruno bajando la voz. «Así es exactamente como debemos manejar situaciones sospechosas. No podemos dar ventaja a oportunistas». Amanda se sentía aún un poco incómoda con todo lo que había pasado. «Pero, señor Bruno, ¿y si la tarjeta de él fuera realmente válida?» Bruno soltó una risa seca. «Amanda, ¿viste la apariencia del hombre? Ropa rasgada, cabello despeinado, oliendo mal. Personas así no tienen tarjetas de crédito con límite alto. Fue instinto, experiencia de vida». «Pero parecía tan sincero», insistió Amanda, con un hilo de duda en la voz. «¿Sincero?» Bruno elevó el tono, irritado por la vacilación de la empleada. «Amanda, eres muy ingenua. Ese tipo de personas son especialistas en poner cara de pobrecitos. Así es como logran engañar a personas como tú». Eduardo, que no se había alejado completamente, escuchó cada palabra. Sus manos temblaron de indignación, pero logró controlarse. La prueba estaba revelando mucho más de lo que había imaginado. La podredumbre no estaba solo en la superficie, estaba arraigada en la cultura de ese lugar. Bruno continuó su lección para Amanda, ahora con voz lo suficientemente alta para que otros empleados cercanos escucharan. «Recuerden siempre,
Nuestra clientela está formada por personas de calidad. No podemos permitir que elementos dudosos arruinen la experiencia de compra de nuestros clientes VIP. Rosa no aguantó más. Sus puños se cerraron con fuerza y dio un paso hacia el grupo. Su voz salió temblorosa, de rabia contenida. «Con permiso», dijo Rosa, interrumpiendo la conversación. Todos se voltearon a mirar a la empleada de limpieza. Bruno frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «Rosa, deberías estar trabajando», dijo Bruno con tono condescendiente. «Estas conversaciones no son para tu nivel». La frase fue como una bofetada para Rosa. «¿Mi nivel?», repitió con la voz temblando. «Exacto». Bruno no percibió el peligro en la voz de Rosa. «Cuestiones gerenciales son para personas con la formación adecuada. Regresa a tu limpieza». Eduardo observaba todo desde lejos, viendo cómo se formaba la tensión. Había algo en la postura de la empleada de limpieza que lo intrigaba, una dignidad que no se doblaba ni siquiera ante la humillación. «Señor Bruno», Rosa respiró hondo, «¿puedo hacerle una pregunta?» Bruno suspiró, demostrando impaciencia. «Rápido, Rosa, tenemos trabajo que hacer». «¿Usted ha pasado necesidad alguna vez en la vida?» La pregunta tomó a Bruno por sorpresa. Los otros empleados se quedaron en silencio, sintiendo que algo importante estaba pasando. «¿Qué pregunta es esa, Rosa?» Bruno trató de mantener el tono autoritario, pero había una pizca de incomodidad en su voz. «Es una pregunta simple». Rosa dio otro paso adelante. «¿Usted ha tenido que elegir entre comprar medicina para su hijo o comida para la semana? ¿Ha sentido vergüenza en la caja porque la tarjeta no pasó? ¿Ha sido juzgado por la ropa que llevaba puesta?» Bruno se vio visiblemente incómodo. «Rosa, no veo relevancia en esas preguntas porque yo sí», cortó Rosa, su voz ahora firme y clara. «Y aquel señor que usted humilló también. La diferencia es que nosotros sabemos lo que es dignidad de verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes sintieron el peso de las palabras de Rosa. Bruno, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Eduardo, observando desde lejos, sintió algo moverse en su pecho. Había algo en esa mujer que lo impresionaba profundamente. Una valentía que venía de un lugar muy real, muy verdadero. «Rosa». Bruno trató de recuperar la autoridad. «Estás rebasando todos los límites. Regresa a tu trabajo inmediatamente». «¿O qué?». Rosa lo interrumpió nuevamente. «¿Me va a despedir por defender a un anciano que fue humillado injustamente?». La tensión en el aire era palpable. Otros clientes comenzaron a notar la discusión. Eduardo se acercó un poco más, curioso por ver cómo terminaría aquello. Bruno estaba rojo de rabia. Nunca había sido desafiado de esa manera por un empleado, mucho menos por una empleada de limpieza. «Rosa, acabas de cavar tu propia tumba», dijo Bruno con voz baja y amenazadora. Pero Rosa Lima ya no tenía miedo. Había algo más grande en juego ahí, algo que iba más allá de su trabajo, más allá de sus necesidades personales. Era una cuestión de justicia, y estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo. Rosa Lima miró directamente a los ojos de Bruno de los Santos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. A su alrededor, empleados y clientes observaban en silencio, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Señor Bruno», dijo Rosa con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Usted dijo que aquel señor no merecía ser atendido aquí, ¿verdad?». Bruno, aún rojo de rabia, confirmó con arrogancia. «Exacto. Y mantengo lo que dije. Entonces le voy a mostrar lo que es carácter de verdad». Sin decir una palabra más, Rosa se volteó y caminó determinadamente hacia Eduardo, que aún estaba cerca con su carrito lleno. Cada paso suyo resonaba por el pasillo.
creando una tensión casi cinematográfica. Eduardo la vio acercarse y sintió curiosidad. Había algo en la postura de esa mujer que lo impresionaba profundamente, una dignidad que no se inclinaba ni siquiera ante la adversidad. «Señor», dijo Rosa, deteniéndose al lado de Eduardo, «por favor, permítame pagar sus compras». Eduardo abrió los ojos completamente sorprendido. «No, señora, no puedo aceptar». «Por favor», insistió Rosa, ya sacando su cartera del bolsillo del uniforme. «Nadie debería pasar por lo que usted pasó hoy. Es lo mínimo que puedo hacer». Bruno, Amanda y los otros empleados observaban la escena boquiabiertos. Aquello era completamente inesperado. Una empleada de limpieza ofreciéndose a pagar las compras de un desconocido. «Pero señora», Eduardo trató de rechazar nuevamente, «son 500 pesos. Es mucho dinero». Rosa sonrió, una sonrisa triste pero determinada. «Señor, yo sé lo que es pasar necesidad. Sé lo que es ser humillada por ser pobre. Y si puedo evitar que alguien pase por eso, lo voy a hacer». Abrió la cartera y se podía ver que no había mucho dinero ahí. Algunos billetes de pocos pesos, monedas en el fondo, una tarjeta de crédito claramente usada con parsimonia. Era obvio que Rosa no tenía recursos para ese gesto. «Señora, no puedo aceptar», dijo Eduardo emocionado. «Veo que usted también lucha para sobrevivir. No es justo». «La vida no es justa, señor», Rosa interrumpió suavemente. «Pero nosotros podemos tratar de hacerla un poco mejor, ¿no?» Bruno no podía creer lo que estaba viendo. Caminó rápidamente hasta donde estaban. «Rosa, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó Bruno llamando aún más la atención. «Estoy haciendo lo correcto», respondió Rosa sin quitar los ojos de Eduardo. «Algo que debería haberse hecho desde el principio. Te has vuelto loca. No voy a permitir que una empleada mía... Entonces, despídeme». Rosa se volteó hacia Bruno con una valentía que sorprendió a todos. «Despídeme ahora mismo, pero antes voy a pagar las compras de este señor». El supermercado entero parecía haberse detenido. Los clientes se acercaban para ver qué estaba pasando. Los empleados salían de sus puestos. Se formó un círculo alrededor de la escena. Eduardo estaba visiblemente emocionado. En todos sus años de vida, rara vez había presenciado un gesto tan puro de bondad. Esa mujer estaba dispuesta a sacrificar su empleo y su dinero por un completo desconocido. «Rosa», Bruno trató de usar un tono más autoritario, «estás despedida. Retírate inmediatamente de las instalaciones de la tienda». «No», dijo una voz firme. Eduardo había hablado y todos se voltearon a mirarlo. «¿Cómo que no?». Bruno frunció el ceño, molesto por otra interferencia más. Eduardo respiró hondo. Aún no era el momento de revelar quién era realmente, pero no podía quedarse callado ante esa injusticia. «Esta señora», Eduardo señaló a Rosa, «mostró más humanidad en 5 minutos que todos ustedes en 1 hora entera». «Señor, con todo respeto», Bruno asumió un tono condescendiente, «usted no entiende cómo funciona un negocio. No puede haber indisciplina». «¿Indisciplina?», Eduardo casi gritó. «La bondad es indisciplina, la compasión es indisciplina, ayudar al prójimo es indisciplina». La multitud alrededor murmuraba, claramente dividida. Algunos apoyaban a Rosa, otros creían que Bruno tenía razón. Una señora mayor en la multitud habló alto. «Señor, lo que esta muchacha está haciendo es hermoso. Que Dios la bendiga, señora», dijo dirigiéndose a Rosa. «Así es», gritó un joven. Por fin alguien tuvo el valor de hacer lo correcto. Pero no todos estaban del lado de Rosa. «Es solo una empleada de limpieza», comentó un hombre de mediana edad. «No debería meterse en asuntos que no le corresponden». Bruno sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Llamen a seguridad», ordenó a Amanda.
Quiero a estas personas removidas de aquí inmediatamente. No, Amanda dijo bajito pero firme, no voy a hacer eso. Bruno se volteó hacia ella incrédulo. ¿Cómo que no? Dije que no, Amanda repitió, ahora más alto. Esta mujer está haciendo algo hermoso. No voy a llamar a seguridad contra ella. Otros empleados comenzaron a murmurar, concordando con Amanda. La rebelión se estaba extendiendo. Rosa, en el centro de todo aquello, permanecía enfocada en Eduardo. Señor, por favor, acepte mi ayuda. No es sobre el dinero, es sobre la dignidad. Eduardo miró a esa mujer extraordinaria. Rosa no sabía quién era él. No esperaba nada a cambio. Estaba arriesgando todo simplemente por hacer lo que creía correcto. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Eduardo con la voz quebrada. Rosa. Rosa Lima. Rosa Lima. Eduardo repitió como si estuviera grabando el nombre en la memoria. Usted es una persona muy especial. No, señor. Solo soy una mujer que sabe lo que está bien y lo que está mal. Bruno estaba desesperado. La situación había escapado completamente de su control. Empleados desafiándolo, clientes tomando partido, su autoridad siendo cuestionada públicamente. «Esto se volvió un circo», gritó Bruno. «Todos ustedes están despedidos. Amanda, Marcelo, Sandra, Rosa, todos». «Entonces despida a todos», dijo Marcelo, posicionándose al lado de Rosa. «Pero ella tiene razón». «Yo también apoyo a Rosa», dijo Sandra, uniéndose al grupo. Una a una, otros empleados comenzaron a posicionarse. Era una rebelión silenciosa pero poderosa. Eduardo observaba todo aquello con una mezcla de emoción e indignación. Rosa había logrado algo que él, con todo su dinero y poder, nunca había conseguido: unir personas alrededor de un ideal de justicia. «Rosa», Eduardo dijo suavemente, «acepto su ayuda, pero con una condición». «¿Cuál, señor?». Eduardo sonrió, y había algo en sus ojos que Rosa no pudo descifrar. «Cuando todo esto termine, me gustaría platicar con usted, a solas». Rosa asintió sin entender completamente, pero confiando en ese hombre que parecía cargar más misterios de los que aparentaba. Se dirigió a la caja, donde Amanda la esperaba con una sonrisa. «Puedes pasar todo otra vez, Amanda. Voy a pagar con mi tarjeta». Bruno observaba en silencio, derrotado, pero aún sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, porque Eduardo Méndez había visto suficiente y era hora de revelar quién realmente mandaba ahí. Amanda pasó cada artículo con cuidado especial. Total, 543 pesos. Rosa respiró hondo, entregando su tarjeta. Sus manos temblaban. Era más de la mitad de su salario mensual. «Tarjeta aprobada», dijo Amanda sonriendo. La multitud murmuró aprobación. Rosa lo había logrado. Eduardo observaba con lágrimas en los ojos. Nunca había presenciado un gesto tan puro. «Listo, señor», dijo Rosa. «Sus compras están pagadas». Eduardo tomó las bolsas, pero no se movió. Era el momento. «Rosa», su voz cambió, más firme. «Antes de irme, necesito aclarar algo». Bruno frunció el ceño. Había algo diferente en el tono del viejo. «Señor Bruno de los Santos», Eduardo se dirigió directamente al gerente. «Usted dijo que personas como yo no merecen ser atendidas aquí». «Y lo mantengo», Bruno respondió arrogante. Eduardo asintió. «Interesante». Se volteó hacia la multitud. ¿Alguien sabe cuál debería ser el verdadero estándar de atención? Las personas se miraron entre sí sin entender. «Respeto», Eduardo continuó, su voz ganando fuerza. «Dignidad, trato igualitario independientemente de la condición social». Bruno puso los ojos en blanco. «Muy bonito. Pero en el mundo real». «En el mundo real», Eduardo lo interrumpió, «existen consecuencias». Dio un paso hacia Bruno, quien retrocedió instintivamente. «Señor Bruno, ¿le gustaría saber quién soy realmente?».
La sangre de Bruno se heló. Eduardo sonrió, pero no era gentil. Eduardo Méndez, propietario de esta cadena. Silencio ensordecedor. Bruno palideció. Amanda gritó sofocadamente. La multitud murmuró impactada. No, no puede ser, Bruno susurró. 15 tiendas, 1000 empleados, 30 años construyendo esto. Eduardo era implacable. Hoy vine a ver cómo mis empleados tratan a las personas sencillas. Bruno trató de hablar, pero las palabras no salían. Y descubrí que contraté a un discriminador cruel para manejar mi empresa. Señor Eduardo, ¿puedo explicar? Bruno tartamudeó. ¿Explicar qué? ¿Por qué enseña a empleados a humillar clientes? Rosa observaba en shock total. El hombre por quien había sacrificado tanto era el dueño de todo. ¿Y usted, Rosa Lima? Eduardo se volteó, ojos brillando. Les mostró a todos aquí lo que significa carácter verdadero. Señor Eduardo, Rosa estaba sin palabras. Usted arriesgó todo para defender la dignidad de un desconocido. Es todo lo que un ser humano debería ser. Bruno entró en pánico. Por favor, fue un malentendido. ¿Malentendido? Eduardo explotó. Usted me llamó sospechoso. Me humilló públicamente, enseñó discriminación. Yo no sabía, Bruno intentó. Exactamente, no sabía quién era yo. Entonces me trató como basura, Eduardo gritó. ¿Cuántas otras personas humildes sufrieron aquí por su mentalidad prejuiciosa? La multitud concordaba. Bruno estaba destruido. Amanda encontró valor. Señor Eduardo, pido disculpas. Debería haber cuestionado. Eduardo fue gentil con ella. Amanda ahora sabe que existen órdenes que no debemos seguir cuando lastiman la dignidad. Se volteó hacia Bruno una última vez. Señor Bruno de los Santos está despedido por justa causa, discriminación y prejuicio. Bruno se desplomó literalmente, las piernas cediendo. Por favor, tengo familia. Las personas que humilló también tienen. La diferencia es que ellas no eligieron ser pobres. Usted eligió ser cruel. Rosa lloraba silenciosamente. Alivio, admiración, esperanza. Eduardo tomó sus manos callosas. Rosa Lima, usted me dio la lección más importante de mi vida. Me gustaría retribuir. La multitud se acercó. A partir de hoy, Rosa Lima es supervisora de atención al cliente de todas mis tiendas, con la misión de garantizar que esto nunca vuelva a repetirse. Explosión de aplausos. Rosa no lo podía creer. Bruno observaba derrotado, comprendiendo finalmente el precio de sus prejuicios. La justicia había sido hecha. 2 meses después, el supermercado parecía un lugar completamente diferente. Los cambios implementados por Eduardo Méndez y supervisados por Rosa Lima habían transformado no solo la atención, sino toda la atmósfera del lugar. Rosa llegaba al trabajo todos los días a las 7 de la mañana, ya no como empleada de limpieza, sino como supervisora de atención al cliente. Su ropa era nueva. Eduardo había insistido en costear un guardarropa profesional para ella, pero lo que realmente había cambiado era su postura, confiante, respetada, admirada por todos. «Buenos días, Rosa», la saludaban los empleados cuando pasaba por los pasillos. El respeto en sus voces era genuino, conquistado por el ejemplo diario de liderazgo con humanidad. Esa mañana específica, Eduardo llegó para su visita mensual, ahora siempre anunciada y oficial. Observó con satisfacción los cambios visibles, empleados sonriendo genuinamente, atendiendo clientes con respeto independientemente de su apariencia, carteles esparcidos por la tienda recordando que todo cliente merece dignidad. Rosa. Eduardo la llamó cuando la encontró capacitando nuevos empleados. «¿Cómo van las cosas?». Rosa sonrió, esa sonrisa que se había convertido en su marca registrada. «Señor Eduardo, mejora cada día.
Ayer mismo tuvimos una situación parecida a la nuestra, pero los empleados actuaron correctamente. Cuénteme. Eduardo se interesó. Un señor mayor, apariencia sencilla, vino a comprar medicinas para la esposa. Su tarjeta fue rechazada 3 veces. Antes de que pasara cualquier pena, Amanda se ofreció a llamar al banco. Descubrimos que era solo un bloqueo preventivo. En 5 minutos estaba resuelto. Eduardo asintió orgulloso. Y el señor salió de aquí emocionado, diciendo que nunca había sido tratado con tanto respeto. Regresó al día siguiente solo para agradecer y traer dulces para el equipo. Eso es lo que quería escuchar. ¿Y cómo están sus hijos, Rosa? El rostro de Rosa se iluminó aún más. Ay, señor Eduardo, no se imagina. Con el nuevo salario, pude inscribir a Miguel en una escuela particular. Ana está tomando clases de inglés y el pequeño Juan ahora le dice a todo el mundo que su mamá es jefa de supermercado. Eduardo rió, emocionado. ¿Y están orgullosos de su mamá? Mucho. Pero ¿sabe qué es lo que más me alegra, señor Eduardo? Es que ahora puedo enseñarles que hacer lo correcto siempre vale la pena, que la bondad tiene valor, que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. En ese momento, Amanda se acercó a ellos. Rosa, hay un cliente en la caja 3 que está preguntando por ti. Rosa y Eduardo caminaron hasta allá y se encontraron con una escena conmovedora. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, acompañado de una señora elegante. ¿Usted es Rosa Lima?, preguntó el hombre. Sí soy. ¿En qué puedo ayudarlos? Mi nombre es Carlos y esta es mi esposa, Elena. Escuchamos su historia a través de un amigo que estuvo aquí ese día. Vinimos específicamente para conocerla. Rosa se sorprendió. ¡Ay! No sabía que la historia se había difundido. ¡Qué Rosa!, dijo Elena con emoción. Se convirtió en una inspiración. Mi esposo tiene una empresa y decidió implementar capacitaciones de humanización inspiradas en lo que usted hizo. Eduardo observaba todo con el pecho lleno de orgullo. La actitud de Rosa había creado ondas que se extendían mucho más allá de ese supermercado. No hice nada extraordinario, Rosa respondió humildemente. Solo lo que cualquier persona debería hacer. Exactamente por eso es usted especial, dijo Carlos, porque para usted ayudar al prójimo es natural. Después de que la pareja se despidió, Eduardo y Rosa caminaron por la tienda. Él quería mostrarle algo. Rosa, venga conmigo, quiero mostrarle algo. Se dirigieron a una pared cerca de la entrada, donde Eduardo había mandado instalar una placa dorada. Rosa leyó en voz alta: en memoria del día que aprendimos que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia, sino en su carácter. Que la bondad es la fuerza más poderosa del mundo y que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Dedicado a Rosa Lima y a todos los que eligen la compasión sobre el prejuicio. Rosa se quedó sin palabras, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Eduardo, no merezco esto. Rosa, usted merece esto y mucho más. Eduardo dijo también emocionado. No solo salvó a mi empresa de la cultura tóxica que se estaba formando, me salvó a mí mismo. ¿Cómo así, señor Eduardo? Construí este imperio, pero estaba perdiendo mi humanidad en el proceso. Me estaba volviendo distante de las personas, enfocado solo en los números. Usted me recordó por qué comencé todo esto, para servir a las personas, para hacer diferencia en sus vidas. Se sentaron en una pequeña área de descanso que Eduardo había creado para los empleados. «Sabe, Rosa, tengo una propuesta para usted». Rosa lo miró curiosamente. «Quiero que se convierta en directora de recursos humanos de toda la cadena. 15 tiendas, más de 1000 empleados.
Su misión sería garantizar que la cultura de respeto y dignidad se extienda por todas ellas. Rosa abrió los ojos como platos. Señor Eduardo, yo no tengo preparación para eso. Rosa, usted tiene algo mucho más valioso que preparación académica. Tiene sabiduría humana, y eso no se enseña, se nace con eso. ¿Pero las demás personas van a respetar a alguien que era empleada de limpieza? Eduardo sonrió. Rosa, usted transformó este lugar en 2 meses. Se ganó el respeto de todos los empleados. Se convirtió en ejemplo para otras empresas. Si eso no es calificación suficiente, no sé qué lo es. Rosa se quedó en silencio por algunos minutos, procesando la propuesta. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero quiero que sepa que no estoy ofreciendo esto por caridad. Lo estoy ofreciendo porque usted es la persona correcta para el puesto. En ese momento, Marcelo se acercó a ellos. Rosa, disculpe que interrumpa, pero hay una situación que necesita su orientación. Rosa se levantó prontamente. Claro, Marcelo. ¿Cuál es el problema? Hay una clienta quejándose de que fue mal atendida por una empleada nueva. Está exigiendo hablar con el gerente. Pero tú quieres resolver esto de la forma humana, ¿verdad? Rosa completó. Exacto. Recordé lo que siempre dice, escuchar primero, juzgar después. Rosa sonrió para Eduardo. Con permiso, señor Eduardo, el deber llama. Eduardo la observó alejarse, manejando la situación con calma, sabiduría y firmeza. En 10 minutos, Rosa había resuelto todo. La clienta salió satisfecha, la empleada había aprendido y todos estaban contentos. Cuando Rosa regresó, Eduardo estaba sonriendo. ¿Acepta el cargo?, le preguntó. Rosa respiró hondo. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero seguir viniendo aquí por lo menos una vez por semana. Esta tienda es especial para mí. Fue aquí donde mi vida cambió. Trato hecho. Eduardo extendió la mano. Bienvenida a la dirección, Rosa Lima. Mientras se saludaban de mano, ambos sabían que aquel no era un final, sino un nuevo comienzo. Rosa había demostrado que bondad y competencia podían ir juntas, que hacer lo correcto tenía consecuencias positivas y que, a veces, un solo gesto de valentía puede cambiar no solo una vida, sino toda una cultura. Del lado de afuera del supermercado se había colocado un letrero nuevo, Supermercados Méndez, donde cada cliente es tratado con dignidad. Y adentro, Rosa Lima continuaba cambiando vidas, una persona a la vez, demostrando todos los días que la bondad es realmente la fuerza más poderosa del mundo. La historia había terminado, pero sus efectos continuarían para siempre. Hoy quedó claro. El carácter no se mide por la ropa ni por la tarjeta que falla. Se mide por lo que haces cuando nadie te está viendo. En el lugar de Rosa, ¿te habrías quedado callado o habrías comprado la pelea y las compras? Si esta vuelta de tuerca te tocó, demuestra que el respeto aún se vuelve viral. Dale like ahora y comenta qué actitud habrías tomado y por qué. ¿Cuál fue el momento más fuerte para ti? ¿La tarjeta rechazada, la valentía de Rosa o la revelación del dueño?